Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video quiero hacer una explicación acerca de lo que se ha llamado en lingüística, o en filosofía del lenguaje, mejor dicho, esa área que se denomina pragmática, lo que son los actos de habla. Los actos de habla son un concepto ideado por el filósofo británico John Austin. John Austin escribió un libro que se llama, mejor dicho, John Austin realizó una serie de reflexiones y de conferencias y de cursos que fueron recopilados póstumamente con el título de Cómo hacer cosas con palabras. Este pensamiento tan fecundo de Austin logró que su discípulo John Searle lo recopilara y lo sistematizara eliminando todas las, no sé si todas, pero eliminando las contradicciones y dotando el cuerpo de ideas de un conjunto coherente y consistente de conceptos. En ese sentido, por eso se los suele agrupar en una misma diada. Se habla de Austin Searle como de una unidad. Austin fue quien, o sea, se debemos estos importantes avances en la pragmática, francamente, a ambos. El libro en el que me voy a basar es el libro Actos de Habla, creo que es de 1969, de Searle. Y además estoy leyendo este libro que se llama Filosofía Contemporánea del Lenguaje. Son unos libros de la UNED, que aparentemente es algo así como una educación o una universidad a distancia que funciona o funcionó, no estoy al tanto, en España durante los años 90. Son clases para educación a distancia. Bien, lo primero que hay que entender es que Austin descubre una serie de características dentro de los lenguajes naturales sumamente llamativos que consiste en los actos del lenguaje, mejor dicho, en los hechos realizativos. Por ejemplo, Austin se pregunta qué es lo que sucede cuando uno promete algo, o sea, de qué tipo de naturaleza es este lenguaje en el cual un ser humano le dice a alguien que promete hacer determinada cosa. Pongámoslo en términos más interesantes. Cuando una persona dice te amo, ¿no? Cuando una persona dice te amo, no solamente está describiendo un estado emocional, intrasubjetivo, relacional, comportamental, etc. Está de hecho amando a la persona. Esto, bueno, puede variar de acuerdo al criterio o cómo se conciba el amor. Pero en definitiva, la posición que mantengo aquí es que cuando uno dice te amo, está precisamente haciendo un acto performático. Está realizando eso que esa persona está haciendo. Lo hace mediante las palabras. Podríamos decir que no se puede amar más que si no con palabras. Esto hay que tomarlo con pinzas. Pero uno ama mediante las palabras. En términos más contemporáneos, esa filósofa llamada Judith Butler, que habló de la teoría queer, podemos pensar también qué significa para mí, por ejemplo, decir soy un hombre. Decir soy un hombre no es un enunciado inocente. De alguna manera, lejos de describir objetiva o impersonalmente lo que yo soy, en cierta manera me está constituyendo en lo que soy. De la misma manera que si yo dijera, no sé si yo, pero si una persona dijera yo soy una mujer, el hecho de decir yo soy una mujer estaría de algún modo configurando mi propia identidad mediante el lenguaje. Esto es lo que se ha llamado la teoría performática del lenguaje. Bien, Austin se detiene en lo que él llama los verbos realizativos. Hay una serie de verbos que son particularmente interesantes porque realizan la acción mientras se los pronuncia. Austin los distinguió entre
verbos judicativos, ejercitativos, compromisorios, comportativos y expositivos. Y brevemente uno puede decir que estos verbos se distinguen en cuando uno realiza un veredicto, un enunciado, cuando uno afirma algo, cuando uno ejerce una función, por ejemplo, cuando uno es un juez, dice lo declaro inocente, uno está realizando algo. Los actos compromisorios, que tienen que ver con generar un compromiso en el otro. Los actos comportativos, que expresan una relación social. No es lo mismo, por ejemplo, tratar a alguien de usted que de vos, de él o de ella. O sea, de vuelta aquí tenemos otra implicación de la teoría performática del lenguaje de Butler y de las teorías disidentes de la sexualidad, etc. Género. Y por último, los expositivos consisten en fijar el papel de la exposición. Es decir, yo soy, por ejemplo, un orador o yo soy un profesor. Esto me fija en tanto el rol que ocupo en una relación social. Pero bueno, pasamos a continuación a John Searle, que es más interesante porque efectivamente hay una teoría más madura de estos actos. Bien, lo que hay que entender de John Searle es que es un filósofo que podríamos denominar analítico. Al ser un filósofo analítico, es un filósofo que está muy orientado en la fijación lógica de los enunciados o de los actos lingüísticos. Para los filósofos analíticos, por ejemplo, desde el primer Wittgenstein con el Tractatus, habría una lógica profunda proposicional de los enunciados. Esto que para Bertrand Russell va a ser la teoría atómica del lenguaje. El atomismo lógico de Bertrand Russell supone que existen una serie de enunciados primeros inmediatos que permiten hablar con cierta veracidad casi axiomática de determinadas cuestiones y mediante la combinatoria, mediante la sintaxis de estos elementos, construir los enunciados más complejos. Pero de esta forma habría algo así como un lenguaje profundo, una gramática profunda y un lenguaje superficial, un lenguaje natural. Habría una lógica profunda y un lenguaje natural. Bien. Lo que hace John Searle es retomar este concepto. Primero, en su libro comienza hablando de en qué consiste la analiticidad. La analiticidad consiste en cuando un enunciado es verdadero conforme a las definiciones de los términos que se emplean en un determinado enunciado u oración. En este momento utilizo estos términos con laxitud. Bien. Entonces, cuando llega a la naturaleza de lo analítico, llega a la conclusión de que se trata en el lenguaje de comportarse prácticamente mediante la ejecución de reglas institucionales. Cuando uno se comporta mediante la adherencia a unas determinadas reglas institucionales, se dice que está hablando. El sentido o el significado de esto podría ser relacionándolo con en qué consiste una partida de ajedrez. Dicho sea de paso, Searle distingue entre reglas regulativas y reglas constitutivas. Mientras que las reglas regulativas fijan un orden que ya existe persistentemente, las reglas constitutivas hablan de un régimen de cosas que se constituye mediante la fijación, precisamente, para la redundancia, de estas reglas. Por ejemplo, cuando uno juega al ajedrez, tiene un conjunto de piezas, concretamente 16 piezas, que moviliza de una determinada forma. Los peones van para adelante, los alfiles en diagonal, las torres lateralmente. Cada uno de estos elementos cumple una función, pero mediante la imposición de esas reglas se constituyen lo que estas cosas son. De la misma manera, cuando uno habla, constituye lo que está haciendo
mediante esta fijación institucional de reglas. Es interesante, por ejemplo, cómo John Searle distingue entre actos burdos y actos institucionales. Por ejemplo, un acto burdo es lo que en cierta cosmovisión fisicalista anclada en la filosofía natural o en la ciencia natural, como si todo se pudiese explicar con un orden, digamos, entre comillas, empírico del comportamiento de lo que es ontológicamente en el mundo. ¿Y qué es eso que ontológicamente es? Bueno, hechos burdos, hechos brutos, hechos como electrones, como partículas, como, eh, como energías. Eh, Esto no significa que el comportamiento físico sea sencillo, ni mucho menos, pero sí significa que cuando uno quiere explicar, por ejemplo, un partido de fútbol, si uno relata un partido de fútbol, muy difícilmente podría explicarlo mediante una descripción burda de eso que está ocurriendo. Por ejemplo, mediante un comportamiento físico de las fuerzas en acción, del comportamiento de la musculatura de los jugadores, del tiempo que transcurre, de la posición de la pelota. Todo eso ocurre de una manera firme y sólida, pero nada de lo que digamos burdamente puede suplantar que yo estoy diciendo, por ejemplo, le sacó una tarjeta roja. Para explicar que a algo le sacó una tarjeta roja, se necesita una filosofía muy distinta de la meramente fisicalista. Y aquí entra justamente en rigor y en importancia la cuestión de los actos de habla. Cuando uno describe el comportamiento humano, no puede hacerlo de una manera fisicalista o burda, tiene que hacerlo mediante lo que se considera el acto intencional. Intención significa que yo tengo que comprender qué es lo que el otro me quiere decir cuando me dice una determinada cuestión. Si yo te digo, grabo este video y emito una serie de enunciados, aquel que los escucha tiene que suponer, de una manera, digamos, comprensiva en términos hermenéuticos, pero también hipotética, si queremos plantearlo en esos términos, que hay algún mensaje que yo estoy intentando transmitir con estos enunciados. Se tiene que suponer que hay una intención detrás de lo que estoy diciendo para poder comprender el hecho comunicativo y el fenómeno lingüístico. Volviendo a lo que a mí me atañe en este video, es interesante distinguir las distintas dimensiones de los hechos en una comunicación que plantea Searle. Primero, hay que distinguir las emisiones de de los actos de habla. Las emisiones son lo que podríamos equiparar en la lingüística a la sintaxis y la semántica. Por ejemplo, si yo digo el perro es blanco, eso es una emisión. Si yo digo el perro es blanco, eso es una emisión. Eso es una oración, mejor dicho, pero en términos del libro que estoy leyendo de Searle o su traducción, emisión. Yo emito una oración. El perro es blanco. El perro es blanco, yo lo puedo clasificar en determinado léxico. Puedo distinguirlo en artículos, el, en sustantivo, perro, en adjetivos, blanco, en verbos, es. A la vez puedo distinguirlo en funciones sintácticas. Sujeto, predicado, predicativo, determinante, núcleo, etc. Sin embargo, nada de lo que yo considero emisión puede explicar lo que yo llamo acto de habla. Otro orden de cosas es el orden de la proposición. Cuando yo hablo de proposiciones, me refiero lógicamente en esa lógica profunda de la que hablé con Bertrand Russell y el primer Wittgenstein al principio del video, que consiste en establecer una oración lógica. Por ejemplo, yo digo S es P. Si yo digo S es P, es como que entablara lo que es la arquitectura del enunciado que estoy elaborando. Mejor dicho, de elaboración, para no confundirme. De la oración que estoy elaborando. Sin embargo, existe otro orden de cosas, que es el orden de los enunciados. Cuando hablamos de enunciados, nos situamos en la praxis, nos situamos en la pragmática, y un enunciado no es lo mismo que una oración, para utilizar esta terminología. Mientras que en términos lingüísticos, la
oración se coloca en el orden de la sintaxis y de la semántica, el enunciado se coloca en el orden de la praxis, de lo pragmático. Digamos, en términos semánticos, cuando yo hablo de una oración me refiero a cómo se estructura el orden de las palabras y su relación combinatoria mediante la sintaxis y qué significa literalmente. La sintaxis y la semántica no se pueden ampliar de una manera así destilada como si fueran compuestos separables. Son una unidad que tiene como distintas polaridades. Pero, en fin, el punto es que habla de la naturaleza soporte del lenguaje. Mientras que cuando yo hablo del enunciado me coloco en el acto comunicativo de habla habitual entre los hablantes de una lengua. Si yo, por ejemplo, digo la puerta, al margen de que este es un video y necesita cierta performatividad o actuación en lo que estoy diciendo, no es lo mismo decir la puerta como, digamos, cuando uno dice la puerta, necesariamente en quien oye la oración / enunciado a la puerta, se tiene que colocar en un registro interpretativo de lo que estoy diciendo. Digamos, lo normal, lo neutro, lo que nos enseña la gramática es que cuando yo digo la puerta lo estoy describiendo a la manera de lo que decía previamente como un hecho murdo. Estoy diciendo, por ejemplo, es como que, se me ocurre a mí, quizás me equivoqué, es como que estuviera colocando un objeto físico en el vacío, que usted se lo puede imaginar como un fondo blanco o un fondo negro en el que flota una puerta. Y esa puerta puede tener distintas características. Una puerta, además, yo puedo decir, es un artículo, es un sustantivo, es un sintagma nominal, etc. Bien, el punto es que en una situación de habla concreta, si yo digo la puerta porque hace mucho frío, en ese contexto yo puedo entender que estoy diciendo hace mucho frío, cerrar la puerta, o por favor cerrar la puerta, o podría cerrar la puerta, dependiendo de la manera en la que yo digo la puerta. Si yo digo la puerta, no es lo mismo que decir la puerta. Claro que en un texto esto no es lo mismo que en un video, pero si yo digo la puerta, estoy colocando al otro en una situación donde le estoy pidiendo u ordenando que cierre la puerta. Puede ocurrir otra cuestión, puede ser verano, pero por ejemplo el gato no debe entrar a la cocina. Entonces yo digo la puerta de una forma que le estoy diciendo cerrar la puerta. Bueno, ¿qué es eso que yo llamo acto pragmático de praxis? Es lo que se denomina enunciado. Cuando yo digo enunciados, hay detrás de mis palabras una intención comunicativa y práctica con respecto a lo que estoy diciendo. En términos reales de habla, uno nunca dice oraciones. La oración es una abstracción lógico-formal que existe en un cielo imperecedero o en el topo Uranos, que existe de una manera aislada que puedo yo describir mediante la lingüística. El enunciado es todo lo que tenemos. No hacemos más que decir enunciados. Un poco como decía Ferdinand de Saussure, la distinción entre habla y lengua, o langue y parole. Bien, vayamos al punto. Searle distingue entre, además de emisiones y proposiciones, en lo que él, y que eso se engloba en el acto locucionario, distingue entre lo que se llama el acto ilocucionario y lo que se llama el acto perlocucionario. Vayamos a distinguirlos claramente. El acto locucionario es lo que yo estoy diciendo de una manera literal, abstracta en mi terminología, en el orden de la referencia, en el orden de la predicación, en el orden de la proposición. En el acto ilocucionario, lo que yo estoy haciendo es colocarme en una situación concreta, real de habla. El acto ilocucionario, entonces, habla de lo que yo estoy haciendo con las palabras. Cuando yo me coloco en un acto ilocucionario, estoy haciendo algo. Por ejemplo, si yo digo te amo, estoy haciendo algo con esa palabra. El acto ilocucionario puede llegar a ser, por ejemplo, ya lo vamos a desarrollar a continuación, puede ser, por ejemplo, expresar mis emociones. Es un acto expresivo. Estoy diciendo, siento esto, lo que yo siento te lo estoy expresando mediante
el enunciado te amo. Ahora bien, también yo puedo estar haciendo otra cosa cuando digo te amo. Tal vez te estoy comprometiendo a que tu próximo accionar sea de una determinada naturaleza, dado que ahora conoces la situación en la que yo te estoy diciendo te amo. Por ejemplo, si yo te digo eso, puedo estar pidiéndote que correspondas a mi amor, que me cuides, que me respondas de una determinada manera. En ese sentido hay un hecho compromisorio, te estoy comprometiendo a lo que te estoy diciendo. Al mismo tiempo, puede ser que cuando yo te digo te amo, de acuerdo a la concepción que se tenga entre esas personas del amor, puedo estar puedo estar prometiendo algo. Quizás cuando yo te digo te amo, es como que estoy firmando una suerte de contrato tácito donde por un lado te comprometo a que actúes de una determinada forma, pero para que ese contrato sea, digamos, legítimo, te prometo no estar mintiéndote, y te prometo que de aquí en más me voy a comportar de una determinada forma con este amor que siento por vos. Entonces, todo eso que estamos hablando con te amo forma parte de los actos ilocucionarios. Tiene que ver con lo que yo hago, lo que yo actúo, en términos un poco violentos con el español, porque to act es un término inglés y no español. O sea, actuar es un verbo intransitivo, no un verbo transitivo. Eh, yo no actúo el amor en español. Yo actúo de una forma intransitiva. Bien, por último está lo que se llama acto perlocucionario. Y el acto perlocucionario puede ser de dos naturalezas. Puede ser colateral o puede ser eh, consecuencia de mi intención. Si yo te digo te amo, espero obtener una determinada reacción en vos. Entonces, si vos me correspondieses a mi amor, el acto sería de una determinada naturaleza perlocucionaria porque sería la consecuencia práctica de lo que yo estoy diciendo. Una consecuencia colateral sería, por ejemplo, que mediante estas palabras yo te asustara y te alejaras de mí. Entonces, si yo te asustara, también sería una consecuencia de mi acto ilocucionario el hecho de lo que te estoy diciendo, pero sería algo indeseado. De la misma forma, si manifestara tu indignación o repugnancia o lo que sea. Eh, Todo esto depende justamente de lo que es lo que se sucede, porque en esta situación arquetípica se supone que cuando yo te digo te amo, de hecho estoy enamorado de vos, pero podría estar diciéndolo con intereses, qué sé yo, económicos o con intereses em, em, falaces, te estarían mintiendo para ejercer cierta respuesta de vos. El punto, el acto perlocucionario consiste, mejor dicho, en las consecuencias de mis enunciados. Entonces, resumiendo, tenemos el acto locucionario, lo que yo emito, la oración, lo que yo digo literalmente, el acto locucionario, mis intenciones, mis intenciones, lo que yo efectivamente hago mediante ese enunciado, y perlocucionario, las consecuencias de lo que yo hago mediante ese acto. Y esas consecuencias pueden ser derivadas de mi intención, si es exitoso, o colaterales, si es inesperado. En general, en los lenguajes ocurren ambas cosas. Por ejemplo, si vamos a pensar este video como un enunciado, algo perlocucionario sería que usted se sintiera conmovido o interesado o haya aprendido algo o confirmado algo mediante este video y se sintiera, podría considerarse agradecido mediante este video. Pero un acto colateral sería que, por ejemplo, diga qué mal que lo explica o qué intrascendente o qué aburrido, entonces sería algo inesperado.
siempre suceden ambas cosas. Bueno, en general, en estas épocas audiovisuales, nadie que se somete a 25 minutos de video llega a este punto si no lo considera de interés, a menos que tenga, bueno, todo es posible. Eh, por último, para volver a lo que decía anteriormente, Searle distingue entre distintas tipografías de actos de habla locucionarios y distingue, mejor dicho, taxonomías, distingue entre actos representativos, directivos, compromisivos, expresivos y declaraciones. Primero, los actos representativos son aquellos que yo afirmo mediante el hecho de decirlo. Si yo digo te amo, estoy afirmando algo de mi estado mental y emocional con respecto a una determinada relación. Estoy diciendo eso. Si yo digo directivo, el acto directivo es que yo espero que actúes de una determinada manera mediante este enunciado que te estoy emitiendo. Por ejemplo, espero que podría ser me des un beso, por decir algo. Entonces, ese es el acto directivo. El acto compromisivo tiene que ver con lo que yo prometo. Si yo te digo te amo de una determinada manera, me comprometo a ser fiel, por ejemplo. Entonces, es un acto compromisivo. El acto expresivo tiene que ver con que no solamente afirmo algo, sino que expreso una emoción. Y por último, las declaraciones tienen que ver con esto que se ha llamado lenguaje performático. Podría considerarse, como decía al principio, que cuando digo te amo, no estoy meramente describiendo una situación, sino que estoy, para volver a utilizar este anglicismo molesto, estoy actuando el amor. Estoy haciendo el amor. Estoy haciendo cosas con mis palabras. Entonces, esa sería una forma de analíticamente desmenuzar todo un enunciado como te amo. Por último, quería cerrar este video con una especie de hecho de sorpresa o de admiración frente a la potencia de esta teoría de los actos de habla, porque así como en la gramática tenemos que, por ejemplo, podemos diseccionar cualquier enunciado, todos los enunciados, o mejor dicho, todas las oraciones que emití mediante este video, podríamos trasladarla al papel y podríamos describirlas morfosintácticamente. Podría hablar de qué tipo de palabras son, de qué construcciones sintácticas ocurren, etc. De la misma forma, mediante esta teoría de los actos de habla, yo puedo tomar cualquier enunciado de un habla real en una situación concreta entre dos o más personas y distinguir mediante todas estas taxonomías qué es lo que está ocurriendo en cada caso. Lo cual en cierta forma puede ser un poco avasallante, pero al mismo tiempo es francamente muy fascinante. Así que eso sería la teoría de los actos de habla en acting, pero principalmente en John Searle.